Ok. Vamos a dar tiempo para que se conecten. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. En nombre de la doctora Blanca Rosa Fletes Zamudio, presidenta de la Asociación Veracruzana de Neonatología, les doy una cordial bienvenida a esta sesión y me asignó la tarea de coordinar esta sesión. Es para mí un honor presentar al doctor Héctor Alberto Macías Avilés, quien es pediatra neonatólogo, y solamente mencionaré parte de su currículum resumido, ya que su currículum es extenso y me llevaría un tiempo. Sus estudios en neonatología los realizó en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente, él ocupa la jefatura del Departamento de Neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría y es médico adscrito al Hospital de Ginecología de la Raza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A continuación, le cedo la palabra a un gran amigo, doctor Héctor Macías Avilés, con el tema CPAP nasal temprano y surfactante selectivo en prematuros. Muchas gracias, doctor Héctor Macías. Gracias, doctora Ceballos. Gracias por la invitación. Gracias a la Asociación de Neonatología Veracruzana y a los que están conectados. Les agradezco que estén ahorita en estas horas siguiéndonos. Esto solamente es una recomendación para el transcurso de la charla, si pueden ir bajando esa aplicación, porque vamos a hacer un par de preguntas durante el transcurso. Entonces, quiero empezar con esta diapositiva, donde habla de cómo hemos evolucionado en la neonatología desde estos recién nacidos prematuros que se tenían algunos años, donde vean de forma precaria el oxígeno, un CPAP nasal como el que está aquí, que ven ustedes que es un CPAP metálico, y como dice aquí la línea del tiempo, la evolución. Ahora hablamos de estos prematuros extremos que cada vez tenemos en nuestros hospitales, y que son los que ahora estamos atendiendo cada vez más y que tenemos que mirar hacia ellos para darles una mejor atención. Por lo tanto, cada vez se vuelve mucho más frecuente esto. Un recién nacido prematuro, menor de 21 semanas de gestación. Y llamen al neonatólogo y todo el mundo empieza a correr, que es algo que no debería de suceder, porque estos niños, pues obviamente, deben de tener mucho más cuidado, como vamos en el transcurso de la charla, y que obviamente esto va a implicar el beneficio y la evolución hacia el pronóstico al final de que salen en una terapia intensiva. Solamente para recordar que, bueno, como todos sabemos, más de 1 de cada 10 neonatos nacen de forma prematura, 15 millones cada año y van en aumento, con una tasa aproximadamente entre el 5 y el 18%. Más de 1 millón mueren, desgraciadamente, por complicaciones de la prematurez,
y los que sobreviven enfrentan unas grandes discapacidades: retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular. Entonces, por eso, como comentaba hace unos momentos, tenemos que mirar más a estos niños y, como dice al final de la diapositiva, urge tomar medidas porque estos niños cada vez nos estamos enfrentando más en nuestras terapias intensivas. Ahora, vean nada más ustedes. Un niño corre mayor riesgo de morir en los primeros 28 días, es decir, en el periodo neonatal. El 50% muere en las primeras 24 horas y más del 80% son muertes que se deben a afecciones prevenibles y tratables, que esto es muy triste, sobre todo porque, vean, falta de personal calificado debido a complicaciones por prematurez y síndrome de dificultad respiratoria. Yo sé que todos quisieran una terapia intensiva donde hay bombas de infusión, ventiladores, óxido nítrico y todo, pero también hay que recordar que ya desde hace unos años estamos hablando de no ventilar o no de intubar, siendo mucho más gentiles en la atención de nuestros recién nacidos. Y seguramente muchos de ustedes ya leyeron este artículo donde menos es más, donde sabemos, y como ven aquí tristemente lo que refiere, la iatrogenia es común en las periodos intensivos neonatales porque los bebés son muy vulnerables. Están expuestos a cuidados intensivos prolongados. Más del 70% de los neonatos son extremadamente bajos o son prematuros, y estos factores de riesgo de prematurez, ventilación mecánica, líneas centrales como catéter y una estancia prolongada los pone en riesgo en la atención en las terapias intensivas. Ahora, si los que pudieron descargar la aplicación, se pueden meter con este link, Héctor Macías 163, o si no, pueden mandar un mensaje de texto a este número, y si me ayudan a contestar esta pregunta, donde dice: en su hospital colocan CPAP nasal en la sala de partos para los niños con síndrome de dificultad respiratoria. Si me ayudan a contestar, por favor. Ok. Voy a dar unos minutos más, unos segundos más. Ok. 50 y 50%. Pues vamos a seguir. Pues sabemos que hay mucho escrito sobre el síndrome de dificultad respiratoria desde 1960, cuando hablaban del doctor Clemens y cuando recordamos lo que pasó con el hijo de los Kennedy, pero me voy a enfocar en estas dos últimas guías que son las más actuales y que yo creo que hacen una buena evaluación de lo que existe en cuanto a la evidencia para atención del síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, partimos aquí. Hay que recordar que la respiración espontánea juega un papel muy importante para el reclutamiento alveolar y obviamente esto ayuda a aumentar la capacidad funcional residual. No vamos a hablar más de fisiología porque no es el tema. Pero también sabemos que la ventilación mecánica puede inducir daño pulmonar y cerebral. Sabemos que es necesario para la atención de nuestros recién nacidos, pero también sabemos que tiene un alto riesgo de secuelas. Si lo ponemos de esta manera, el CPAP es un soporte respiratorio de elección para la mayoría de los recién nacidos prematuros. Y espero que los del 50% que todavía no lo llevan a cabo en sus hospitales, lo podamos hacer. Y nos vamos aquí, al texto de reanimación neonatal, la 7ª edición, donde ustedes saben que dice que neonatos con esfuerzo respiratorio, pero que tienen datos de dificultad respiratorio, son candidatos a recibir un CPAP de forma temprana. ¿Esto qué implica? Menos uso de surfactante, menor necesidad de ventilación mecánica y, por lo tanto, menos síndromes de fuga aérea. Esto creo que ya está bien comprobado que está el beneficio del uso del CPAP, aunque sabemos que hace algunos años estuvo mucho tiempo en el lado oscuro. Hoy cada vez tenemos que ir retomando más y más y más el uso del CPAP en la sala de partos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, estemos de acuerdo que la intubación se debe reservar solamente para estos pacientes, los que tuvimos que darle ventilación con presión positiva con bolsa y mascarilla y que, desgraciadamente, no se recuperan. Son los únicos que deben ser candidatos a la intubación. El resto de los neonatos, como ven en el video de abajo, que tienen dificultad respiratoria, pero que tienen un esfuerzo respiratorio, son candidatos a iniciar de CPAP de forma lo más temprano posible. La indicación o la recomendación es que empecemos con 6 centímetros de agua, ya sea con mascarilla o puntas nasales, cortas, rectas, curvas. La verdad es que no hay ninguna diferencia, la que ustedes tengan y que estén más habituados y que estén comprometidos en el manejo, pero sí la recomendación es que empecemos con 6 centímetros de agua. Y la otra es que la FIO2 sea menor del 30%. Es así
que el síndrome de dificultad respiratoria se beneficia con el uso de un CPAP. Vean, aquí les pongo algunos ejemplos, inclusive aquí en la segunda foto, unos toracópagos prematuros, que vean ustedes, fueron ventilados de forma eficiente con un CPAP, y obviamente eso cambió el pronóstico en la atención de estos niños. Pero también hay que recordar que entre más pronto iniciemos el CPAP, mayor efectividad. Hay varios estudios que dicen que si el CPAP se inicia en los primeros 10 minutos de vida, la efectividad puede ser más allá del 90%. Y si nosotros nos tardamos más de 30 minutos en iniciar el CPAP, podemos tener solamente un éxito del 25%. Es decir, que podemos ponerlo de esta manera, y a mí me gusta hacerlo entre comillas, el fracaso no es del CPAP, el fracaso es de quien decidió poner de forma tardía un CPAP en este paciente. Asimismo, pues obviamente ya comentaba lo del FIO2. Sabemos, y la recomendación está ya bien desde hace dos ediciones del texto de reanimación, que debemos de utilizar un mezclador de oxígeno, debemos de utilizar no más allá del 30%, menos entre niños entre 28 y 31 semanas, la recomendación es que iniciemos entre 21 y 30%, por eso les decía, el CPAP inicia con 6 centímetros de agua y no una FIO2 mayor del 30%. Y, obviamente, el incremento de la FIO2 debe ser guiada por la medición del oxímetro o la saturación de forma preductal. Ahora, ¿qué buscamos con la utilización de un CPAP de forma temprana en la sala de partos? Pues está bien comprobado que preserva el surfactante, hace que ese surfactante se adhiera a la capa alveolar, se adhiera de una forma mucho mejor, más uniforme. Esto permite un mejor funcionamiento del surfactante, no exista la inflamación y el edema de la pared alveolar, y por lo tanto la distensibilidad pulmonar mejora, disminuye la resistencia en la ventilación en las vías aéreas, mejora la capacidad funcional residual y por lo tanto previene apneas en ese niño, mejorando la oxigenación, mejorando el trabajo respiratorio y disminuye el riesgo de intubación de ese paciente. Desde los estudios de Kohn, el CURPAP, que ya tienen varios años y que ha demostrado el beneficio que tiene el uso de CPAP temprano sobre la ventilación mecánica, pues obviamente esto es la base por lo cual debemos iniciar lo más pronto posible un CPAP en la sala de partos. Ahora, la recomendación también es que utilicemos un CPAP de burbuja. Aquí les puse una animación donde sería como un CPAP, junto con el video que tienen ustedes ahí de un CPAP de burbuja, cómo funcionaría a nivel del alveolo, lo que evita el colapso y abertura de forma repetida en el alveolo y por lo tanto evita el daño pulmonar. En cambio, ese alveolo que está, vamos a decirlo así, vibrando con un CPAP de burbuja, pues puede recibir, como dice aquí, una frecuencia entre 15 y a 30 Hz. Por lo tanto, mejora la oxigenación, favorece el reclutamiento alveolar. Si recuerdan, ahora está muy de moda lo del famoso pulmón abierto, o la ventilación con pulmón abierto, que lo que se trata es estrategias de reclutamiento alveolar, y lo que buscamos es que el CPAP ayude a ese reclutamiento alveolar de una forma mucho más gentil que si fuera sometido a la ventilación mecánica. Ahora, nosotros no estamos atrás. Seguramente todos conocen esta guía que salió el 17 de noviembre del 2015, que son las recomendaciones para el uso de CPAP temprano y de surfactante en recién nacidos, que se desarrolló con un grupo de expertos aquí en nuestro país y que emitió la Secretaría de Salud de nuestro país. Y donde vean también, ellos hablan de que hay que iniciar el CPAP lo más pronto posible en aquel niño que tiene datos de dificultad respiratoria y que iniciar con un CPAP con una presión de 5 a 6 centímetros de agua, manteniendo una FIO2 entre el 21 y el 30%, para alcanzar una saturación, sabemos nosotros que en los primeros 10 minutos, entre el 85 y 90%, y eso es lo ideal. Y que obviamente, insisto, entre más temprano iniciemos el CPAP en la sala de partos, mayores tasas de éxito vamos a tener con nuestros pacientes. Obviamente, ahorita voy a hablar de la falla del CPAP, porque algunos pacientes pueden fallar, pero hay que tomar algunas condiciones para evitar su falla. Aquí solamente estoy mostrando un estudio donde se comparó en el Cochrane el dar suplemento de oxígeno de forma indirecta o cámara cefálica versus CPAP, y como ustedes pueden ver, todas las estrategias y los estudios que se desarrollaron están a favor de utilizar un CPAP de forma temprana como estrategia ventilatoria en la sala de partos. ¿Qué pasa en la mortalidad en este mismo grupo o en este mismo estudio? Pues vean, menor mortalidad en el grupo de CPAP versus los que requirieron oxígeno o recibieron oxígeno con cámara cefálica, puntas nasales o de forma indirecta.
Tratamiento, en cuanto a quienes les va mucho mejor y se compara inclusive hospitales de tercer nivel y hospitales de no tercer nivel y vean, por ejemplo, estos hospitales de tercer nivel que tienen una terapia intensiva tuvieron menor mortalidad, aunque está muy cerca, toca la línea de la unidad, pero tuvieron menor mortalidad los del grupo del CPAP. Los hospitales de no tercer nivel estuvo mucho mejor la mortalidad, el grupo del CPAP. Los que tenían un hospital de tercer nivel que no tenían una terapia intensiva, pues obviamente eso implicó algunas situaciones en la atención que recibían los niños, pero aún así hubo menor mortalidad en el grupo que recibió un CPAP. ¿Qué pasa en cuanto a la necesidad de ventilación? Pues vean, los que recibieron un CPAP de forma temprana tuvieron menor necesidad de ventilación mecánica en cualquier momento durante su estancia en la terapia intensiva. Y, asimismo, hubo menos necesidad de pasar estos niños que recibieron CPAP de forma temprana, hubo menos necesidad de pasarlos a una terapia intensiva neonatal versus los que recibieron oxígeno suplementario, ya sea con las medidas que les había comentado, indirecto, puntas nasales o cámara cefálica. Ahora, ¿el CPAP puede fallar? Pues sí, tenemos algunos factores de riesgo que ya también están comprobados y aquí les pongo algunas de las bibliografías que existe. Aquel niño que requiere una FIO2 más de allá del 30% en la primera hora es un predictor de alto porcentaje de falla al CPAP. Un niño que requiere una presión más de 6 centímetros de agua en la primera hora. Niños menores de 700 gramos y menos de 26 semanas, también se ha visto que tienen un alto porcentaje de fallas si no iniciamos CPAP de forma temprana. Y aquellos niños con enfermedad de membranas hialinas severas van a requerir ventilación mecánica. Y esto pues nos lleva a un segundo punto. Surfactante, terapia, quién, cómo, solamente CPAP, solamente surfactante, ambos, o cambiar las estrategias para aplicar surfactante. Entonces les voy a pedir, si nos ayudan con esta pregunta, y si en su hospital la aplicación de surfactante es con técnica de rescate, con técnica Ensure, o lo ponen de forma profiláctica con técnica Ensure. Entonces, si me ayudan a contestar, por favor. Ok. Nos quedamos igual 50% y 50%. Ok. Pues bueno, entonces hablemos del surfactante. Pues obviamente sabemos que el recién nacido prematuro con síndrome de dificultad respiratoria debe recibir surfactante natural. Creo que ya eso no está en discusión. Los surfactantes sintéticos no los debemos de utilizar. Todos los hospitales deben contar con una política de aplicación de surfactante y de rescate temprano. Y esto obviamente debe ser a las necesidades que se desarrollen en cada hospital. Si se requiere intubación para la estabilización, se debe administrar surfactante. No hay vuelta de hoja. Quiere decir que ese niño, el síndrome de dificultad respiratoria que está desarrollando, lo hace candidato urgente de recibir el surfactante, como dice en la siguiente línea, lo más pronto posible. Y aquí les muestro una imagen que seguramente la gente joven no ha de tener muy presente. Los que ya tenemos algunos años, pues nos tocó esta parte del surfactante profiláctico y surfactante selectivo, y donde veían que el surfactante profiláctico favorecía a estos niños en cuanto a la mortalidad de los prematuros. Pero, como fuimos avanzando, ¿qué pasó? Y aquí les pongo algunas conclusiones. Un estudio comparativo entre surfactante profiláctico y de rescate en menos de 31 semanas reportó que sí reduce la mortalidad, pero con un número necesario a tratar de 20, es decir, necesito 20 niños para salvar a un paciente. Aunque sabemos que reducía la presencia de signos de fuga de aire, pues obviamente, nuevamente regresamos, se requerían 20 niños para poder salvar a uno de ellos. Pero esto va más allá. Neonatos con signos y síntomas de enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, la administración temprana de surfactante con una breve ventilación mecánica, es decir, menos de una hora, seguida de una extubación pronta a un CPAP nasal o ventilación no invasiva, disminuía, obviamente, la necesidad de ventilación mecánica. Con, vean, índice de confianza del 95% y un RR de 0.57 a 0.79. Pero el uso de surfactante profiláctico puede resultar en una intubación y administración de surfactante innecesario en muchos recién nacidos.
Quería decir que estábamos intubando a niños de forma innecesaria y le estábamos aplicando surfactante de forma innecesaria. Y esto llevó a la vertiente más adelante de la estrategia Ensure, que en muchos hospitales seguimos utilizando y que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero quiero que quede bien claro que ya el surfactante profiláctico tiene que estar fuera de nuestras políticas de atención en los pacientes prematuros en la sala de partos. Ya no debe ser de esta manera, porque, insisto, podemos estar intubando y aplicando surfactante de forma innecesaria en muchos de nuestros pacientes. Y a final de cuentas, esto implica un procedimiento invasivo que puede llevar a algunas complicaciones, acuérdense de saturaciones, cambios en la perfusión cerebral, que pueden dejar secuelas en nuestro paciente de forma innecesaria porque no requería ni la intubación ni la aplicación del surfactante de forma profiláctica. Entonces, vean, esta administración de surfactante de forma profiláctica, pues me puede llevar a desaturación, a la bradicardia, reflujo de surfactante por la cánula endotraqueal, disminuye el flujo cerebral, disminuye la tensión arterial, aumenta el CO2, puede tener como complicación reducción del voltaje en el electroencefalograma y, como les comentaba, es un método invasivo. Y como les comentaba también, la famosa técnica Ensure, donde muchos de los estudios que existen, intubo, aplico surfactante, ventilo de 5 a 10 minutos después de la aplicación del surfactante y se tiene que extubar este niño y pasarlo a un CPAP nasal. Esa es la técnica pura, por llamarlo de alguna manera, o real como está descrita, pero tenemos algunas complicaciones. En los hospitales donde tenemos, por ejemplo, médicos en diferentes turnos, pues seguramente muchos ahorita van a recordar esto, que llega un niño, por ejemplo, nace a la 1:20, 1:30 de la tarde, en lo que se reanima, se le aplica el surfactante, pero resulta que yo salgo a las 2 de la tarde. Y esto implicaba que muchos niños ya no se extubaban de forma temprana en los 5 a 10 minutos. Y en lo que llegara el médico del siguiente turno, evaluaba el caso, se enteraba cómo estaba el paciente, pues esto implicaba que el niño estaba intubado 1, 2, 3 horas, y esto, el efecto protector que estábamos buscando con la estrategia Ensure, ya no se veía el beneficio porque ya estábamos con la apertura y colapso de ese alveolo y que podía favorecer de cierta manera al edema de la pared alveolar y por consecuente la displasia broncopulmonar. Entonces, el inconveniente de esta estrategia Ensure es que es un procedimiento invasivo, requiere ventilación con presión positiva, ya sea de forma manual o con ventilación mecánica. Hay cambios bruscos de la distensibilidad pulmonar durante su administración, hay una inestabilidad hemodinámica y, como les comentaba, la extubación no es de forma rápida como quisiéramos o como está descrita en la estrategia Ensure. Y entonces viene la siguiente incógnita. Lo intubo, le pongo surfactante, utilizo estrategia Ensure, utilizo estrategia CPAP o una nueva estrategia, MIS, LISA, salsa, como ustedes le quieran llamar. Hay varias variantes de esta estrategia mínimamente invasiva para aplicación de surfactante que ahorita vamos a describir y que también ya está recomendada en las guías de práctica, como les comenté al principio de la charla. Entonces, esta es la siguiente pregunta, si me ayudan a contestar. Dice, ¿en su hospital utilizan la técnica MIS o LISA en la sala de partos para aplicar surfactante? ¿80, 20? Ok, entonces, muy poquitos estamos utilizando estrategia MIST como aplicación de surfactante y espero que después de aquí se queden convencidos y que si hay por ahí algún jefe que me esté escuchando, pues que haga todo lo posible para que esto se pueda llevar a cabo en las salas de partos. 17 contra 83, gracias. Entonces, ¿surfactante cómo? Pues empecemos. Dosis inicial, 200 miligramos por kilo. Ya sabemos que la primera dosis surfactante tiene que ser 200 miligramos kilo, no importa el origen del surfactante. Yo sé que te van a pensar, bueno, X marca puede ser más volumen, menos marca es menos volumen. Eso no importa, lo que es importante es que reciba 200 miligramos por kilo. La estrategia Ensure la tenemos que reservar solamente a aquel niño que falló el CPAP o que requirió intubación al momento de la reanimación. Aquel niño, como lo comentábamos, que no respondió a la ventilación con bolsa y mascarilla y que hubo necesidad de intubarse, ese es el niño que es candidato a estrategia Ensure. Pero ahora, ojo, quiero que lo pongan en asteriscos. Pónganse ustedes en el panorama donde reciben ustedes un niño de 27 semanas, 700, 800 gramos,
lo reaniman, le tienen que dar ventilación con presión positiva porque el esfuerzo respiratorio no es el adecuado. Lo intuban, le ponen surfactante de forma de rescate temprano o de tratamiento temprano y seguramente ese niño en los siguientes 5 o 10 minutos no va a tener el esfuerzo adecuado para que ustedes lo extuben y lo pongan en un CPAP. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa recomendación. No tiene que ser una receta de cocina y todos los que reciben surfactante por cánula endotraqueal tienen que ser extubados lo más pronto posible o con estrategia Ensure, sino que tenemos que buscar el momento ideal para que ese niño se extube y que obviamente el CPAP no fracase. Ya decíamos que cuando iniciamos un CPAP, en el que el niño que tiene edad de dificultad respiratorio, son 6 centímetros de agua con una FI2 menor del 30%. Si ese niño requiere más del 30% para alcanzar la saturación objetivo o más de 6 centímetros de agua para alcanzar esa saturación, ese niño hay que aplicarle surfactante antes de que avancemos. ¿Y cómo podemos aplicárselo? La estrategia MIS, que es una buena alternativa en estos niños que tienen respiración espontánea, que están con un CPAP y que requieren la aplicación de surfactante como tratamiento. Ya segundas y terceras dosis, pues obviamente si existe evidencia todavía de enfermedad de membrana hialina que no evoluciona de forma satisfactoria y que obviamente la necesidad de oxígeno o la necesidad de ventilación mecánica lo haga. Pero también es bien cierto que ya hay muchos estudios donde se ha visto que aquel niño que recibe surfactante con estrategia MIS o LISA, generalmente o un gran porcentaje de estos niños solamente requieren de una dosis. Voy a hablar de algunos métodos. Para los que ya lo utilizan, seguramente están familiarizados con alguno de ellos. Los que no, pues espero que de aquí se enamoren y que se familiaricen. Entonces voy a empezar con el primer método Collage, que es este, que es yo creo que el menos factible en nuestro medio, porque nosotros no utilizamos o no estamos acostumbrados a hacer una intubación o una laringoscopía con pinzas de McGill, pero bueno, esta es la variante. Y solamente aquí les muestro un video, que esta técnica la describió la doctora Cripps. Quiero mencionar que este video está en tiempo real. Esto es una sonda de alimentación de 5 French. Como ven ustedes, por medio de las pinzas de McGill se hizo la intubación o la laringoscopía y la introducción de la sonda de alimentación. ¿Cómo lo hacen? El peso más 6 son los centímetros que se tienen que introducir la sonda orogástrico. Se hace bajo una laringoscopia convencional. Es, de verdad, bastante sencillo. Yo hasta me atrevería a decir que es más fácil intubar o colocar una sonda de alimentación que una cánula 2.5 en un prematuro. Ahorita ustedes van a ver cómo se va a empezar a instilar el surfactante aquí. Es un procedimiento bastante rápido. En promedio se lleva entre 30, 60, máximo 90 segundos. Hay menos situaciones de regurgitación. Hay que recordar que ustedes tienen una presión positiva que le está dando el CPAP y por lo tanto eso permite que la alveola esté ferulizada, el alveolo se esté reclutando y esto permite un paso mucho más fácil del surfactante y por lo tanto tengamos menos riesgo de tener regurgitación o pérdida del surfactante y por lo tanto tenemos un mayor éxito del surfactante en los alveolos. Aquí están terminando de aplicar el surfactante y ahorita van a empezar a retirar la sonda orogástrica y quiero que pongan mucha atención. La verdad es que lo que se pierde de surfactante es prácticamente mínimo e insisto, es mucho más fácil pasar, vean, una sonda orogástrica que una cánula 2.5 en estos niños que se aplica una estrategia mínimamente invasiva de surfactante. Entonces, puntos importantes, peso más 6 son los centímetros que hay que introducir la sonda orogástrica, se utiliza una sonda de 5 French, se apoyan con las pinzas de McGill y se aplica el surfactante mientras el niño continúa con su CPAP. Esta estrategia tiene ya, como comentaba, muchos artículos a favor. Aquí en rojo les puse los más importantes. Por ejemplo, la doctora Cripps, que fue la pionera de utilizar esta estrategia con pinzas de McGill, aunque ya después ella ha hecho algunos otros estudios donde no utiliza pinzas de McGill y utiliza la otra técnica que ahorita voy a comentar. Pero vean, disminuye la mortalidad comparado con la instalación de surfactante con una cánula traqueal. 12% estrategia MIS, 35% estrategia convencional, menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas, 29% versus 53%, y vean algo que desgraciadamente no hemos podido atacar a pesar de muchas estrategias que hemos utilizado con los prematuros. Disminuye la displasia broncopulmonar, 11% versus 18% con una P significativa. El doctor Goppel, que fue otro de los que empezó a utilizar esta técnica, menor necesidad de ventilación mecánica en los primeros 3 días, y después menor necesidad de ventilación mecánica en cualquier momento. Esta es la segunda técnica, el método Collage o Collage modificado o estrategia Ensure, donde no se utiliza pinzas de McGill.
Vean, se hace una laringoscopía y igual se utiliza una sonda orogástrica, 5 French, misma técnica, el peso más 6 son los centímetros que hay que introducir. Aquí el médico está viendo que esté los centímetros necesarios. Aquí ya tiene el surfactante listo para instalar. Y solamente quiero comentar que en esta estrategia, para este video para técnicas educativas, se puso una sonda orogástrica que está aquí y que está haciendo una aspiración para comprobar y corroborar y enseñarnos que el surfactante no se pierde y no se va a la cámara gástrica. Y aquí tenemos un oxímetro y vean cómo este niño que está con un CPAP, con una FiO2 al 21%, rápidamente mejora la oxigenación sin tener tantos cambios hemodinámicos. Hay menos cambios, ven, no hay cambios de coloración, tiene menos fluctuaciones de la frecuencia cardíaca y es mucho más gentil la aplicación del surfactante. Asimismo, también quiero aclarar que aquí levantan un poquito al bebé, no es la técnica así, sino solamente es para la técnica del video y se hizo de esta manera. Y como pueden ver, el video también está en tiempo real, es una aplicación de forma bastante rápida, insisto, no se lleva más de 90 segundos y bastante segura. ¿Qué pasa con esta estrategia? Que donde no utilizamos pinzas de McGill, pues vean, menos de ventilación mecánica en los primeros 3 días, 23% con estrategia MIST versus 52% con una estrategia Ensure. El doctor Canas en 2013, menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas, 30% estrategia MIST versus 45% con estrategia Ensure. Y el doctor Lagarville, que es el que empezó a modificar y puede ser como el pionero o el padre de esta estrategia que tomó de la doctora Cripps, donde cambió o sacó las pinzas de McGill, siguió utilizando la sonda orogástrica, él encontró que menor necesidad de ventilación mecánica, vean, inclusive él hizo 2 grupos, de 25 a 28 semanas y de 29 a 34 semanas. Y los dos grupos tuvo menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas de vida. Y asimismo, hubo menor necesidad de pasarlos a la terapia intensiva y no hubo necesidad en ninguno de estos tres estudios de aplicar una segunda dosis de surfactante para tratamiento de la enfermedad de membrana hialina. La doctora Cripps, que yo les comentaba que fue la pionera de utilizar las pinzas de McGill, ahí ahora dice no, hace su propio estudio sin utilizar las pinzas de McGill, utilizando la técnica Ensure. Y vean, mayor sobrevida sin complicaciones, 54% versus 37%, menor necesidad de ventilación mecánica, menor presencia de neumotórax y menor presencia de hemorragia ventricular grado 3 o grado 4 en los niños que recibieron el surfactante con estrategia MIST. Aunque desgraciadamente no hubo nada significativo en displasia broncopulmonar, muerte y sobrevida sin displasia broncopulmonar, pero yo creo que es bastante alentador. Y ahorita hay más estudios que se están corriendo donde se ha visto que estos niños cada vez más prematuros y que se utiliza la estrategia MIST de forma temprana, acompañada del CPAP, tienen mejor evolución versus los que estamos utilizando estrategia Ensure. De hecho, la doctora Cripps ya tiene un estudio que salió en el 2017, donde se vio que inclusive se comparó el coeficiente intelectual en el seguimiento de estos niños y se vio que los niños que recibían estrategia MIST con CPAP tenían inclusive hasta 12 puntos más de coeficiente intelectual versus los que recibían surfactante con estrategia Ensure. Y esto, pues obviamente, la explicación que ella da es que el niño que recibe estrategia Ensure, pues obviamente tiene mayores cambios hemodinámicos, como lo comentábamos, puede tener eventos de hipoxia y obviamente la perfusión a nivel cerebral no se lleva de forma adecuada. Este es el último método que también está descrito. Se utiliza como un estilete, como los que utilizan más o menos un estilete semirrígido, como los que utilizan los anestesiólogos. Es el que no ha tenido tanta aceptación, pero bueno, se los comento. Aquí les dejo el video para que vean también la técnica. Se hace la laringoscopía, el niño está con un CPAP, es la misma situación, el peso más 6 para decidir cuántos centímetros se introduce el estilete o el conector. Después se pone una extensión como las que tenemos para las soluciones a este conector. Se empieza la aplicación de surfactante. Aquí se ve cómo empieza a pasar el surfactante. Y en pocos segundos se termina la aplicación, se retira este estilete o este catéter semirrígido y el niño continúa con un CPAP sin necesidad de ventilación mecánica. Vean, si se fijan al principio el niño tenía muchos datos de dificultad respiratoria y como va pasando el surfactante y se va mejorando el reclutamiento y se va distribuyendo el surfactante,
el niño va mejorando en el trabajo respiratorio, que era lo que comentábamos como beneficio del CPAP con el surfactante en estos niños con SDR. Aquí ya terminó la aplicación, se retira el catéter semirrígido y el niño se queda con el CPAP. Y este es el método Hobart. Ahora, en conclusión, ¿qué pasa con esta estrategia MIST que recomiendan las guías europeas, que recomienda el consenso canadiense y que está ya en algunos otros países, como por ejemplo Chile, que tienen para esta estrategia de MIST o estrategia mínimamente invasiva para aplicación de surfactante? Pues vean, menor necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas. Aquí les presento la evaluación que se hizo de este metaanálisis a favor de los niños que reciben estrategia mínimamente invasiva versus los que reciben una estrategia INSURE como tratamiento inicial del SDR. Menor necesidad de ventilación mecánica en todo momento de su estancia en la terapia intensiva, pues vean, favorable a los niños que reciben estrategia MIST o LISA, comparado con los que reciben estrategia INSURE. Displasia broncopulmonar. Ahora sí, cuando vemos varios estudios, 2013, 2015, 2016 y 2018, vean donde obviamente, aunque tal vez los más grandes es este, el del Dr. Goppel, pues se ha visto que hay menor displasia broncopulmonar en los que reciben estrategia MIST, es decir, un surfactante temprano mínimamente invasivo, versus la estrategia INSURE. Pero además, el estudio del Dr. Goppel no solamente dice eso, que hay menos displasia, sino que los niños que hicieron displasia tuvieron grados mucho más leves de displasia, solamente un grado 1 o grado leve de displasia, comparado con estudios anteriores del INSURE donde tienen displasias moderadas o inclusive severas. No solamente disminuye la tasa de presentación, sino también la severidad de la displasia broncopulmonar. Muerte, pues hay menor muerte en los niños que reciben estrategia LISA o MIST versus los que reciben la estrategia convencional. Y entonces, con esto quiero ir concluyendo. El surfactante debe ser aplicado lo más pronto posible en la sala de partos. Ya dijimos que tiene que estar puesto en los primeros 10 minutos de vida. Eso es lo ideal para que obviamente tengamos una mayor tasa de éxito en nuestro paciente. El patrón respiratorio es un indicador suficiente para decidir si aplicamos surfactante o no. Ya no tenemos que esperar a una gasometría o esperar a tener una radiografía, sino ese niño, insisto, que empieza con dificultad respiratoria, le ponemos un CPAP y si requiere más de 6 centímetros de agua o más de 30 de FiO2 para mantener una oxigenación objetivo según los minutos de vida, es candidato a recibir surfactante con una estrategia mínimamente invasiva. La estrategia INSURE sí reduce la displasia broncopulmonar y los síndromes de fuga aérea, pero ya vimos que tiene otras complicaciones. Por lo tanto, un CPAP temprano con una estrategia MIST para aplicación surfactante, hay menor necesidad de ventilación mecánica. Y si estamos hablando de los tiempos de no ventilar, de ser menos invasivos con nuestros pacientes, esto ya está bien comprobado. Yo los invito a los que no han tenido la oportunidad de hacerlo en sus hospitales, que lo lleven a cabo, porque la verdad es que la evolución de los niños es verdaderamente, significativamente mucho mejor que los niños que reciben una estrategia INSURE. Entonces, pues yo espero que no tengamos un niño como este, que se nos eche a correr porque estamos con el laringoscopio y la cánula traqueal, porque los queremos intubar y quitarnos ese estigma que prematurez es igual a cánula endotraqueal y ventilación mecánica. Tenemos que pensar que un prematuro es igual a recibir CPAP de forma temprana y surfactante de forma no invasiva, de forma temprana y selectiva. Entonces, para concluir, solo un par de diapositivas. La respiración espontánea juega un papel importante en el reclutamiento alveolar. Ya lo sabemos bien, está comprobado con la fisiología pulmonar. El CPAP se debe utilizar para estabilizar a los recién nacidos prematuros. Olvidemos ya o ya no utilicemos tanto la cánula endotraqueal. El CPAP debe usarse lo más temprano posible en la sala de partos. Es muy triste que todavía en muchos hospitales se reanima al niño, empieza con dificultad respiratoria y hay que llevarlo casi corriendo a la terapia intensiva para que se le ponga el CPAP. Eso ya no debe de suceder. Todas las unidades tocoquirúrgicas que hablemos de calidad en la atención deben de tener un sistema y, como lo comentaba al principio de la charla, una política para iniciar el CPAP lo más temprano posible en la sala de partos. Ya no se recomienda la aplicación profiláctica del surfactante y obviamente aplicar surfactante a recién nacidos con aumento en la severidad del síndrome de dificultad respiratoria se van a beneficiar de forma importante.
Neonatos con síndrome de dificultad respiratoria o enfermedades membranas hialinas que requieran más de 30% de FIO2 deben recibir lo más pronto posible surfactante, y si ese niño obviamente está con un CPAP, tiene que recibir el surfactante con técnica mínimamente invasiva. Lo que comentaba hace unos momentos, los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria deben recibir surfactante antes de ser trasladados de la sala de partos a la UCIN. Es muy triste que esos niños ya lleguen a la UCIN ya con un proceso inflamatorio, y que obviamente el surfactante de forma tardía, ya sabemos, y está bien descrito, que puede favorecer a la hemorragia pulmonar si lo ponemos de forma muy tardía. Repetir de esos surfactantes solamente cuando hay una evidencia de un síndrome de dificultad respiratoria moderado a severo, y que, como les comentaba, los estudios que están hoy descritos con la estrategia MIST y CPAP, se ha visto que no hay necesidad de aplicar una segunda o tercera dosis. Solamente el 5% o 7% requieren una segunda o tercera dosis de surfactante. Todos responden muy bien en la primera dosis, pero insisto, depende mucho del momento que ustedes apliquen su CPAP y que apliquen el surfactante lo más pronto posible. Entonces, prematuros que respiran espontáneamente con CPAP y sin dificultad respiratoria, administración de surfactante por estrategia MIS o LISA es la técnica ideal para estos niños, y obviamente factores como la experiencia, dosis óptima, volumen, tipo de surfactante disponible deben tenerse en cuenta para optimizar el método de aplicación. E insisto, todos los hospitales que tienen una unidad tocoquirúrgica deben desarrollar sus políticas de atención para que podamos atender a estos niños, poner un CPAP lo más pronto posible, y si es necesario, recibir surfactante lo más pronto posible. Con esta diapositiva me despido, agradezco a todos su atención, y bueno, quiero que se lleven también este mensaje donde dice que el prematuro no solo es un retraso en el tiempo, sino un modo diferente y heterogéneo del desarrollo, y la puesta al corriente no solamente se da con el tiempo. Por lo tanto, necesita una evaluación, seguimiento, intervención de forma adecuada, y esto solamente se va a lograr con la capacitación de todos nosotros que estamos al frente y que estamos atendiendo a estos niños prematuros. Muchas gracias, y quedo atento a ustedes para las preguntas. Muchas gracias, doctor Héctor Macías. Creo que es un tema de actualidad, y pues estamos en espera de las preguntas. Parece que apenas se va a abrir el chat. A mí sí me gustaría que nos enfatizara, doctor Macías, por favor, acerca de las estrategias que se recomiendan cuando utilizamos pues un CPAP casero, que es en la gran mayoría de los hospitales en donde elaboramos fuera de lo que es Ciudad de México. A lo mejor algunos estados sí cuentan con CPAP de burbuja, pero la realidad es que la gran mayoría lo que usamos es un CPAP casero. Entonces, en cuanto a iniciarlo en centímetros de agua, y que nos dé alguna otra recomendación, por favor. Ok, es cierto que esa es nuestra realidad con los CPAP caseros, y que inclusive yo me atrevo a decir que el CPAP de burbuja que utilizamos en nuestros hospitales, cuando utilizando el frasco de la solución fisiológica o la solución glucosada, como les comentaba en las diapositivas, ese borboteo o burbujeo que tiene ese frasco, pues favorece a que ese alveolo esté temblando y que se pueda reclutar de una forma mucho más efectiva. Inclusive por ahí hay un estudio comparado donde se utilizó CPAP de burbuja versus una marca X de aparato de ventilador para dar CPAP, y se vio que los niños que recibían CPAP de burbuja era mucho mejor el beneficio que los que recibían CPAP con el aparato. Entonces, los que estamos utilizando CPAP de burbuja con nuestro frasco, pues casero y no, pero es mucho más efectivo. Entonces, la recomendación es igual iniciar con 6 centímetros de presión de agua y una FIO2 menor del 30%. Y estar comprobando que el sellado sea adecuado para que exista el borboteo. Ok, muchas gracias por esa recomendación, doctor Macías. Por aquí preguntan acerca de la dosis de surfactante por kilo de peso ideal. Pues digo, la sabemos, pero creo que hay que enfatizar sí. La respuesta. Dosis inicial, 200 miligramos por kilo. Esa es la dosis que nos tenemos que llevar ahorita.
Y me voy a adelantar un poquito. Se está corriendo un estudio con estrategia MIST, donde se está haciendo con 50 miligramos por kilo y se ha visto que tiene la misma efectividad. Pero al menos hoy por hoy, 2021, la recomendación es 200 miligramos por kilo, no importando el origen del surfactante. También preguntan acerca de si es conveniente utilizar el CPAP sin cascada para calentar el aire. Esto limita mucho la utilización en algunos hospitales. Hay que recordar que siempre el aire lo debemos de pasar humidificado y calentado, pero bueno, nos puede extender un poco más esta respuesta. Sí, como usted comenta, doctora, pues lo ideal es que lo proporcionemos caliente y húmedo, pero si ustedes no tienen esa posibilidad, pero tienen todo para dar un CPAP de burbuja, no le quiten el beneficio al niño. Le va a ir mucho mejor, la verdad, ponerlo en un CPAP de burbuja sin una cascada que aquel niño que lo ventilan a pesar de que tengan una cascada. Entonces le va a ir mucho mejor. Gracias, doctor. También hay otra pregunta en cuanto cuánto es la presión que podemos utilizar para ya considerar retirar CPAP y pasar a un apoyo ventilatorio invasivo. Ok, la recomendación es que ustedes utilicen un CPAP en inicio 6 centímetros de agua, máximo 7, pero yo les podría decir, más que casarse con un número de presión, es aquel niño que requiere más del 30% de FiO2, póngale surfactante con estrategia MIS. Y si requiere más del 60%, a pesar de que está con un CPAP y que usted le puso surfactante, a ese niño hay que pasarlo a un apoyo de ventilación mecánica. También preguntan que en el caso de tener un CPAP de burbuja, que pues sería lo ideal para todos, ¿verdad? Pero sin blender de oxígeno, ¿cuánto recomienda de flujo en litros por minuto, independientemente de la presión al final de la expiración? Hay que ponerle 10 litros de flujo, porque esto va a permitir que se presurice todo el sistema y que pueda existir ese intercambio gaseoso. Aunque sabemos que el no tener un mezclador o blender, eso va a implicar que a usted le van a dar una FiO2 al 100%, pero sí hay que ponerle 10 litros por minuto para que obviamente presuremos bien todo el sistema. ¿Y recomienda, doctor, aún sin mezclador de oxígeno, utilizar el CPAP? Ahí sí yo le diría que no, lo ideal es que utilicemos un mezclador. Ahora, tal vez aquí me escucha algunos directivos o algunos jefes de departamento. La verdad es que ahora ya hay unos mezcladores o blenders para CPAP muy baratos, muy baratos, casi me podría atrever que son de 50 pesos, y que pueden ser mucho más efectivos. Pero sí, exponer a un niño a un CPAP con una FiO2 al 100%, pues todo el beneficio que le van a dar a ustedes con el CPAP lo estamos perdiendo con la toxicidad del oxígeno, el biotrauma. Acerca del tamaño de las cánulas ideales, se basan en el peso, mencionan por aquí, y las lesiones del tabique pueden ser peligrosas. Si nos puede comentar un poco acerca de esta situación. Sí, ya ahora prácticamente todas las puntas o dispositivos o interfaces nasales que existen para CPAP, pues ya son mucho más nobles, ya son de silicón, son menos rígidos. Pero también hemos cambiado o hemos aprendido que, si se recuerdan, de los que son, por ejemplo, contemporáneos y que estudiaron a lo mejor conmigo, antes nos decían que el CPAP tenía que estar así, casi le estábamos haciendo nariz de Ninel Conde para que tuviera un buen sellado. Ahora sabemos que eso ya no es necesario, con que el tamaño de las puntas ocupe más del 80% de las narinas, no es necesario que estén tan apretados o que estén lesionando o recargados sobre la nariz. Y eso obviamente disminuye el riesgo de lesiones a nivel del tabique o de las narinas. Okay. Muy bien, doctor Macías. Por aquí vamos a hacer otra pregunta. Las recomendaciones para retiro de CPAP a un prematuro que se le aplicó surfactante y CPAP. Ok. 6 centímetros de agua, ya no hay que disminuir la presión como antes nos habían enseñado que había que irnos de 6, 5, 4, se queda en 6 y que requiere una FiO2 del 21%, cuando menos, la recomendación dice, por 8 a 12 horas, ese es el niño ideal para retirarle el CPAP sin ningún problema.
y obviamente inclusive este tiempo de margen que estamos dando de 8 a 12 horas le permite que si ustedes lo extuben, ni siquiera requiere un oxígeno suplementario, o sea, lo tenemos que sacar al aire ambiente y eso obviamente disminuye la exposición a la toxicidad del oxígeno. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Héctor Macías Avilés y muchas felicidades. Me dio mucho gusto haber podido coordinar esta sesión con mi compañero de banca en algún momento. Sí. Gracias, Héctor. Muy No, al buenas. contrario, muchas gracias, doctora. Y bueno, pues cerramos la sesión. Gracias, doctora, y bueno, gracias a todos por su participación. Gracias. Buenas noches.